nosotros los indígenas que desde siempre hemos estado en estas tierras chiapanecas, hemos vivido en comunión profunda con la naturaleza, porque forma parte de nuestro ser. La tierra siempre la hemos sentido como nuestra madre, pues nos da de comer y de beber. Sin tierra, los indígenas no somos nadie, forma parte de nuestra cultura. Entonces la tierra es muy importante para nosotros porque aquí sembramos nuestra milpa, nuestro frijol, para sustentar a las familias, nuestras familias. Por eso es muy importante porque es nuestra madre tierra que nos da de comer muchas cosas que salen acá en la tierra, pues por eso es muy importante para nosotros. Pues compa, para nosotros la tierra como indígenas es como si fuera nuestra madre. Para nosotros la tierra es muy importante porque de ahí nos sostenemos, de ahí vivimos, de ahí crecimos, de ahí dependemos y dependemos de mucho. Por eso lo conservamos y lo cuidamos. El sistema global capitalista transforma cada vez más áreas de la vida humana y la naturaleza en mercancías. En muchos países de la Tierra se han privatizado importantes sectores de la sociedad, como la educación, la salud, el transporte, así como el suministro eléctrico y de energía. También muchos campos de cultivo y bosques son sometidos a la lógica del mercado. La imposición de estos grandes cambios ha sucedido en la mayoría de los casos a través de una alianza de los respectivos gobiernos y las grandes empresas privadas. En muchos casos no se respetan las necesidades de la población. También México ha sido escenario de estos desarrollos neoliberales. El país se caracteriza por contrastes marcados. Una pequeña minoría adinerada, de más o menos el 10%, se sitúa frente a la mayoría de la población, cuya vida está a menudo marcada por pobreza y opresión. La falta de acceso a la educación y a condiciones de trabajo seguras empuja a los mexicanos a condiciones de trabajo precarias e informales. Cada vez más personas se ven obligadas a abandonar sus pueblos de origen. Pero justamente los pueblos indígenas y campesinos de México resisten con creciente conciencia de sí mismos contra la explotación y la destrucción de la naturaleza. En el estado de Chiapas, 1/3 de la población pertenece a los pueblos indígenas. Hace mucho tiempo, muchos de ellos dejaron de tener confianza en el Estado y sus fuerzas armadas. Muchas veces fueron decepcionados y vivieron violencia. Por esta razón, muchos se unieron a la oposición de las bases democráticas, que con medios pacíficos lucha contra la explotación, el racismo y la destrucción del medio ambiente y da todo de sí por una vida digna. Muchos de los campesinos y campesinas se alimentan principalmente de la milpa, el campo tradicional de autoconsumo. En la milpa se cultivan diferentes productos, sobre todo maíz y frijol. Esto permite a mucha gente hasta hoy una relativa independencia de las fluctuaciones coyunturales del mercado mundial. Pero las tierras de la población indígena están bajo presión. Las élites apuestan todavía a proyectos de desarrollo para sacar ganancias, como la explotación minera de recursos naturales, represas, monocultivos, ganadería o proyectos de turismo, para lo cual siempre hay necesidad de más tierras. Un tema que desde siempre divide a la sociedad de Chiapas es el uso de las áreas agrícolas. El gobierno, la industria agraria y los fondos de inversión fomentan con fuerza desde hace algunos años el cultivo de la palma africana,
Donde antes se cultivaban alimentos para el consumo interno o la selva tropical cubría el suelo, surgen cada vez más plantaciones que en su totalidad están orientadas hacia las fluctuaciones del mercado. Hasta hace pocos años, sobre todo a lo largo de la costa del Pacífico, se cultivó palma africana en algunas miles de hectáreas. Entretanto, la región de cultivo se ha ampliado muchísimo. Ya hay terrenos en Marqués de Comillas, así como en Palenque, en el norte. Hasta 2012 aumentó la superficie de cultivo, según fuentes gubernamentales, a más de 50.000 hectáreas. Chiapas ocupa el primer lugar en México en el cultivo de palma africana. En pocos años, el monocultivo aumentará hasta 900.000 hectáreas. Más de un 10% de la superficie de Chiapas se transformará en plantaciones de palma. Viajamos a la zona norte de Chiapas. En la región de Palenque hay un fuerte impulso del monocultivo de palma. Tanto familias particulares como empresas cultivan la palma. Los defensores argumentan que la producción de palma africana es una buena fuente de entradas para la población. La demanda sería grande, ya que México produce solo una fracción para sus necesidades, alrededor del 15%. Juan Sabines, quien fuera gobernador de Chiapas entre 2006 y 2012, subrayó repetidamente el enorme potencial de la palma. La palma africana o palma de Chiapas es la reina de las oleaginosas, es la reina de los aceites. No hay nada que produzca más aceite que nuestra palma. Y en la época en donde los hidrocarburos, el petróleo y demás están condenados a extinguirse, Chiapas, Villacomantitlán y el Soconusco, y también regiones de la selva de Chiapas, tienen la respuesta. Y aquí está esta palma esperando también al mercado internacional. Sigamos pues impulsando este producto. También el gobernador siguiente, Manuel Velasco Coello, promete el apoyo fuerte a la ampliación del monocultivo de palma africana en su periodo hasta 2018. Y hoy venimos a acompañarlo y a refrendar mi compromiso con los productores de palma, de que en mi gobierno vamos a seguirlos apoyando para que en toda esta región que tiene un gran potencial para la palma, se sigan sembrando más hectáreas de palma y sea en beneficio de los productores de toda esta región. Al mismo tiempo, fondos de inversión privada como Fondo Chiapas, con capital de riesgo, invierten cada vez más en la producción de palma africana, como lo explica el economista Eduardo González. Y básicamente ahora estamos concentrados precisamente en el tema de palma y en el tema de hule, ¿no? Que son los proyectos en donde nosotros sentimos que hay mucho potencial. Los mercados internacionales también tienen muy buenas perspectivas. México es muy competitivo, Chiapas es muy competitivo, es la única región en Norteamérica donde puedes producir esto. Se produce en términos agrícolas de manera muy competitiva, o sea, las mayores plantaciones, las plantaciones en el mundo con más productividad por hectárea de palma están entre la frontera de Guatemala y México. Palma africana es un producto que cada vez tiene más demanda en el mercado. Tanto de la fruta como del cuesco se extraen aceites. ¿Pero para qué se utiliza el aceite de palma africana? Aproximadamente 3/4 se usan en el sector de alimentos y 1/4 para fines industriales. Entretanto, este producto vegetal es componente de muchos productos que compramos naturalmente en el supermercado. Platos precocinados, dulces, aceite para freír, margarina, productos de belleza, detergentes, pegamentos y muchos otros productos. Además, la palma africana se utiliza cada vez más para la producción de biodiesel. También es cada vez más frecuente su uso a nivel mundial como combustible para obtención de energía. La voracidad del mercado mundial por la palma africana es enorme y crece desde hace unos 30 años. Hace tiempo las empresas financieras
también de Alemania, descubrieron el mercado y hacen propaganda para invertir en la producción de palma africana. Con 9% de réditos o más, pueden lograrse ganancias rápidas. Pero la producción masiva de palma africana en monocultivos es vista también en forma crítica. Organizaciones de medio ambiente, como Salva la Selva, documentan hace muchos años el cultivo global de palma africana y sus consecuencias. Ein Hauptproblem ist, dass diese Palmölplantagen alle auf ehemaligen Regenwaldgebieten angelegt werden und dass dadurch die Artenvielfalt, die Vielfalt des Lebens auf der Erde zerstört wird, weil die Regenwälder sind alle sehr unterschiedlich und auch wenn man ein kleines Gebiet abholzt, rottet man schon Leben aus, tötet Arten, die nicht wieder woanders vorkommen. Das andere Problem ist, dass für diese Plantagen überall Menschen vertrieben werden, die ihre Zuhause verlieren, die ihre Lebensgrundlage verlieren und die dann in den Slums enden oder als ganz stark ausgebeutete Plantagenarbeiter, Saisonarbeiter. Das Dritte ist, dass diese Plantagen das Land zerstören. Nach einigen Jahrzehnten ist der Boden völlig ruiniert und die ganze Landschaft wird durch die giftigen Chemikalien vergiftet und dann kann man hinterher auf dem Gebiet gar nichts mehr tun. El biólogo Dr. Cristian Tobilla, de la Universidad Ecosur en Tapachula, hace seguimiento hace décadas de las consecuencias de la tala de las selvas tropicales y los monocultivos sobre el clima local. En la región de Tapachula, 90% de la vegetación originaria para pasto de ganado y monocultivos ha sido destruida. Pues principalmente la precipitación ha disminuido bastante. En el pasado, hace unos 30, 40 años, en promedio la precipitación teníamos áreas en la zona alta de Tapachula con más de 3.000 milímetros de lluvia promedio. En la actualidad estos han disminuido, tal vez hemos perdido unos 200 milímetros de precipitación, o sea, cosa que ya también la temperatura, como consecuencia de lo mismo, la deforestación elevada, la temperatura se ha modificado. Hace unos 30 años hay algunos datos del meteorológico que teníamos en promedio la temperatura de 28 grados acá. En la actualidad ya estamos casi llegando a los 30 y eso pues, nos está indicando mucho de ese cambio tan marcado que ha habido. El cambio climático regional se observa claramente y lleva entre tanto a que arroyos y ríos de la región a veces se hayan secado del todo, para desgracia del ser humano y los animales. Eduardo González, del Fondo Chiapas, defiende la tesis que a través del monocultivo surgirían nuevos bosques. Yo te diría que el programa más ambicioso de plantaciones en el estado de Chiapas es el programa de palma, tal vez uno de los programas más ambiciosos a nivel federal. Para todo el trópico húmedo de México, a nivel federal son cultivos estratégicos la palma, el hule, la vainilla, el banano. Pues el gobierno federal ha visto que también son sectores estratégicos para invertir, por el impacto que generan, por las bondades que te digo de volver a cubrir con bosques muchas zonas, y que aparte tienen mucho futuro económico, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Miguel Ángel García, de la Organización de Medio Ambiente Maderas del Pueblo, rechaza esta posición y se remite a los problemas ecológicos generales de los monocultivos. Incluso se les ha bautizado, no solo a las palmas, sino a todas las plantaciones comerciales forestales, como desiertos verdes. ¿Por qué? Porque se les olvida que un bosque tiene biodiversidad, es decir, una gran diversidad biológica en todos los estratos, desde el estrato alto hasta el suelo y el subsuelo, y en una plantación monoespecífica de una sola especie forestal, como es las palmas, pero como es los eucaliptos, como son las tecas, como puede ser incluso los arbustos forestales como la jatrofa, no se extingue la biodiversidad porque es una sola especie que requiere el uso de agroquímicos para su implantación, y los agroquímicos matan toda la vida,
y toda la cadena alimenticia que está en el ecosistema. Y entonces son desiertos verdes, no hay fauna, no hay microflora, no hay arbustos, no hay plantas herbáceas que acompañen, sino es simplemente árboles o arbustos forestales con un suelo seco, con un suelo estéril, con un suelo erosionado. Entonces estos absolutamente no son bosques. Como es sabido, de todos los monocultivos, también las plantaciones de palma africana están afectadas por plagas. Para generar beneficios en las cosechas, los agricultores de palma africana dependen de una gran cantidad de agroquímicos. En una tienda especializada en Palenque, nos dejamos mostrar una variedad de estos. Hay un montón de plagas. Se le aplican los insecticidas. Lo más que se aplica son un producto que se llama clorpirifos para matar el gusano barrenador, la gallina ciega o el minador de la hoja. Para eso se le aplica. Y para otro tipo de plagas, pues ya se le mete otro más, un poco más avanzado, que también son translaminares, o sea, sistémicos, que penetra hasta la raíz y ya pasa eso. Sí. Pero no solo en los monocultivos amenaza el uso de químicos la diversidad biológica. Además, están amenazadas zonas protegidas, como la laguna de Catasajá, al norte de Palenque. Esta zona del lago, rica en diversidad, comprende una superficie de 40.000 hectáreas y en 2006 fue declarada como reserva natural. En esta reserva viven una gran cantidad de pájaros, mamíferos, peces y reptiles. Entre ellos, diversas especies en peligro de extinción, como la escasa vaca marina o manatí. El aumento de plantaciones de palma africana en esta región y con ello el uso extremo de químicos hace temer que las aguas, la flora y la fauna vayan a ser muy perjudicadas. Viajamos a San Sebastián Bachajón y visitamos activistas sociales que se organizan contra los monocultivos. Juan Vázquez rechaza la plantación de palma africana como muchos otros campesinos y campesinas. En contra de las promesas del gobierno, esto no sería una solución a la pobreza. Genera inconformidad, inestabilidad social porque mayormente los habitantes no acostumbran usar ese tipo de cultivo, sino que trabajan la tierra, siembran sus maíz, siembran su frijol, su calabaza, todo lo que necesitan para sobrevivir, sobresalir con su familia. Pero más sin embargo el mal gobierno que actualmente impone ese tipo de proyectos pretende pues manipular la gente, haciéndole entender de que ese tipo de apoyo, ese tipo de programas, proyectos lo hace salir de la pobreza, pero sabiendo que ese programa nada más daña la salud, daña nuestra madre tierra, daña nuestra biodiversidad, genera mucha consecuencia en la salud de los habitantes. También en la costa pacífica se perciben los problemas sociales derivados por el monocultivo, como cuenta Cristian Tobilla. Pues las consecuencias las han sido, pues, digamos que desastrosas, porque mucho de la introducción de este tipo de monocultivos, ¿sí? Eliminan puestos de trabajo. En lugar de crear más puestos, eliminan puestos de trabajo, porque finalmente muchas de estas áreas son ya mecanizadas, y entonces la gente que antes trabajaban en una hectárea en promedio, si antes la trabajaban 6 personas o 5 personas, en la actualidad solamente la trabajan 2 o 3. Además hay un proceso de concentración muy fuerte de la ganancia del capital en poquísimas personas. Lo que antes era más sociabilizado, las ganancias, en la actualidad pues se concentran en unos pocos. O sea, pues
como pasa por ejemplo con el banano, las plantaciones de banano, las plantaciones de palma africana, las plantaciones de mango, por ejemplo. Esos son los ejemplos más claros que hay para la costa de Chiapas, ¿no? Un creciente problema ven los críticos en la dependencia cada vez mayor de un solo producto. Así lo ve también la organización DESMI de San Cristóbal, que hace décadas aboga por una economía solidaria y acompaña a las comunidades en la creación de proyectos comunitarios y ecológicos. La principal consecuencia es la competencia por el espacio, porque al destinar grandes extensiones de terreno para la siembra de este monocultivo y el cultivo del piñón purgante también, la jatropha, y la caña de azúcar, desplazan las superficies destinadas para la producción de alimentos. En ese sentido, las comunidades se vuelven dependientes luego de sus alimentos básicos. Así, cuando inician el cultivo de palma africana, ellos dependen de sus ingresos por la venta de ese cultivo, que luego termina controlado por el mercado global. Entonces los precios es algo parecido al café, que luego fluctúan y no está en manos de los campesinos tener el control sobre esos ingresos. Entonces, cuando estos precios bajan, el campesino entra en una crisis no solo económica, sino también alimenticia, porque no dispone de los alimentos que producía en ese espacio de la milpa, ¿no? Hasta hoy no se produce biodiesel de las palmas de Chiapas, pero el gobierno tiene como meta un aumento masivo de la producción para poder producir a largo plazo biodiesel para el mercado mundial. Las consecuencias sociales y ecológicas del monocultivo son enormes. Las aspiraciones del sector de cultivo de palma africana por parte del gobierno y de la economía hacen prever un futuro conflictivo, ya que ni por asomo están todos los actores sociales de acuerdo. Chiapas es cada vez más popular como destino de viaje. La extraordinaria diversidad, en parte por el paisaje tropical, las ruinas mayas y la variedad cultural, atraen cada año más y más turistas al sur de México. Mientras que el interior montañoso, con muchos ríos, cascadas, lagos y gran diversidad de especies, apasiona a los visitantes, en la costa pacífica las playas de arena invitan a caminar y a observar gran variedad de especies de animales, entre ellos los pelícanos. El resto de las selvas tropicales aún intactas son parte de los tesoros del sureste. Chiapas es considerada como una de las regiones con más diversidad de especies del mundo. Aparte de esto, el estado está marcado por impresionantes ruinas de las antiguas culturas mayas. Las famosas construcciones de Palenque son solo algunos de los sitios históricos de la región. Otro punto de atracción es la ciudad colonial San Cristóbal de las Casas, fundada en 1528 en los Altos de Chiapas. La cantidad de turistas, tanto del extranjero como de México, aumenta con los años. El gobierno y la economía privada tienen gran interés en la potencia económica del turismo, como aclara Eduardo González. Chiapas vende, en primer lugar, maravillas naturales, en segundo lugar, su riqueza étnica y folclórica, y en tercer lugar, vende monumentos históricos, llamemos arquitectura colonial o arquitectura precolombina, como pueden ser las ruinas. Las culturas vivas se venden como atracciones para los viajeros. Entre ellas se cuentan excursiones a comunidades indígenas elegidas. Por eso, el Fondo Chiapas en el Parque Turístico Amicu, en el Cañón Sumidero, hace fuerte propaganda a estas excursiones. Y al interior del parque, pues lo que hemos tratado es tener un área cultural, porque es el primer punto de contacto que Cañón Sumidero de la gran mayoría de los turistas que entran por el centro del estado. Se bajan del avión y lo primero que hacen es entrar al río.
Y entonces ahí también hemos tratado de mostrarle cuál es la cultura, las culturas vivas del Estado, que es lo que van a ver alrededor. El gobierno planea reestructuraciones turísticas muy amplias y hace propaganda por televisión y por internet sobre Chiapas como un punto de atracción turística. Soy el brillo en el plumaje del quetzal. Yo soy Chiapas, alegría, contraluz de un viejo día y el aroma de mis pueblos al andar. Soy con todos mis hermanos, vuelo libre de un abrazo, con el nuevo amanecer soy unidad. Soy de riego y temporal, soy del barrio La Hermandad, soy el brillo en el plumaje del quetzal. Pero el sector de turismo no solo encuentra adeptos. Un problema a causa del crecimiento de este sector es el fuerte ensuciamiento por basura, como explica Estela Barco de la Organización de Desarrollo Alternativo DESMI. Otra de las consecuencias de los proyectos sobre turismo o ecoturismo, que también le llama a las comunidades, es la contaminación de los ríos por basura o por uso de detergentes, champús, que todavía en muchos lugares estos ríos o manantiales todavía se mantienen libres de contaminación. El turismo es visto por el gobierno y la economía como buena fuente de ingreso. Los complejos problemas sociales son vistos con ojos críticos. Cuando se trata de convencer a la gente de las bondades del turismo, se dice siempre que se van a generar empleos, por ejemplo, ¿no? Lo que nunca se dice es qué tipo de empleos se van a generar, cómo van a estar pagados, ¿no? Y qué es lo que va a acarrear el turismo. Vemos, por ejemplo, como lugares súper turísticos como Cancún, pues en general lo que hacen es generar una vida y una sociedad de exclusión. Hay una privatización del espacio público, para empezar, y fundamentalmente la gente pobre queda marginada, ¿no? Es un proceso de lo que se le podría llamar como gentrificación, ¿no? La gente va perdiendo los lugares, los espacios donde vivían, donde tenían sus espacios comunitarios y demás, ¿no? En las regiones turísticas, una gran mayoría de la población rural es la perjudicada. Por un lado, se hace publicidad con las culturas indígenas en forma folclórica, y por otro lado, se les expulsa. La población indígena solo es bienvenida cuando no es obstáculo para los intereses económicos y políticos en juego. Una región en la cual estos complejos conflictos en torno al turismo se hacen visibles es la zona en torno a las cascadas de Agua Azul. Ellas están ubicadas en el camino de San Cristóbal a Palenque, en el norte de Chiapas. Como promedio, viajan al año alrededor de 300.000 personas a Agua Azul para disfrutar de la impresionante naturaleza. Agua Azul está ubicada en una gran reserva natural de 2.600 hectáreas. En el año 2000 fue declarada como Reserva Natural de Flora y Fauna, pero Agua Azul será ampliada turísticamente. Al gobierno bajo el gobernador Verde no parece molestarle que para la construcción de hoteles se destruya selva tropical y se privaticen tierras de las comunidades. Se construirán hospedajes de lujo para 1.200 personas. Supermercados, restaurantes, tiendas de recuerdos y turismo de aventuras completarán la oferta para atraer a los visitantes en forma continua. Además, se construirá un mirador que solo podrá alcanzarse por helicóptero. No solo la selva tropical será destruida. Muchas poblaciones indígenas son un estorbo para los planes ambiciosos de la economía del turismo
ya que hace tiempo no todos están de acuerdo con los planes del gobierno. Muchos quieren cultivar sus tierras para el autoconsumo. La comunidad Polom Ajau, que pertenece al movimiento de base democrática de izquierda de los zapatistas, ha sido atacada brutalmente en repetidas ocasiones. Los atacantes pertenecieron al grupo cercano al gobierno OPDIC, que controla el turismo en Agua Azul. Por la represión, los zapatistas llevan pasamontañas o se cubren el rostro con paliacates para las conferencias de prensa o para las manifestaciones. Al mismo tiempo, el pasamontañas es símbolo de su resistencia. Como expresan voceros del movimiento, Agua Azul será expandido a territorios del movimiento zapatista. La meta de los que ganan con los proyectos de turismo es molestar, y con ello expulsar a quienes según ellos son opositores molestos. Los zapatistas denuncian el procedimiento agresivo que hace años utiliza el grupo cercano al gobierno. Ya no queremos que sigan ellos pasando, porque vemos que cada vez que ellos pasan sin respetuosamente. Lo que siempre pasan amenazando, y es por eso ya lo necesitamos, que ya no siguen pasando ellos. Ya que están únicamente solo en sus posesiones y que ya no se sigue pasando, haciendo huellas en nuestras comunidades. Porque siguen haciendo pues sus maldades que no es dentro de la ley, no, que ya nos está haciendo mucho daño, pues ya es mucho. Y que nosotros estamos necesitando pues la paz. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas critica el procedimiento manipulativo del gobierno. Se coopta a la gente, se genera la división y hasta se generan confrontaciones operadas desde los mismos gobiernos, como en el caso de la zona de Agua Azul, donde el gobierno del estado sistemáticamente se la ha pasado haciendo planes para ver cómo se queda con esas tierras. Y para lograrlo, lo que ha hecho es diseñar, planear y ejecutar una confrontación entre campesinos que le diera el pretexto de hacer de presencia policíaca, controlar el territorio y sacar y empezar a operar su proyecto, que es lo que está pasando actualmente en Agua Azul. Pero el gobierno impone otro modo de cómo aprovecharse, sacarle provecho a ese centro ecoturístico, de construir hoteles, construir restaurantes, construir pues muchas cosas ahí, sacarle provecho a lo que es nuestro recurso natural, pero sabiendo que ese proyecto que tiene el gobierno ahí no es para el beneficio social, sino de las empresas transnacionales que vienen a invertir mucho dinero ahí, pero sabiendo que de ahí nosotros no nos benefician. Por eso nos resistimos a que nuestras tierras o nuestros recursos naturales sean prostituidas, porque nosotros lo conservamos, para nosotros es una herencia, es un recurso que nuestros antepasados lo conservaron, pues. Entonces, y que actualmente el conflicto de San Sebastián Bachajón es por el control de los recursos naturales. Agua Azul es solo parte de un proyecto a gran escala. El gobierno se ha puesto grandes metas y quiere transformar la región norte de Chiapas en un nuevo Cancún. Cancún es un complejo turístico controvertido, erigido en el Caribe mexicano para recaudar divisas. La región es tristemente célebre por las miserables condiciones de trabajo, la expulsión, el turismo sexual y la destrucción de la naturaleza. En total, el gobierno mexicano se ha puesto grandes metas. Quiere subir al 5º lugar del turismo global. En un territorio que comprende 21.000 hectáreas en la región alrededor de Palenque, se planea la construcción del Centro Integralmente Planeado Palenque Agua Azul, CIP. Cadenas de hoteles internacionales hospedarán a los huéspedes. Habrá más de 8.000 camas. Aparte de esto, campos de golf, centros comerciales y un aeropuerto nuevo en Palenque.
en contraposición a estos proyectos, grandes proyectos ecoturísticos como es Agua Azul, como es Misoljá. Se había anunciado que había recursos millonarios o multimillonarios para hacer una zona de alto nivel, Palenque, con un aeropuerto nuevo, con nuevos centros turísticos que se escucha que iba a estar Barceló, Meliá, consorcios españoles para explotar la zona de Agua Azul, por ejemplo, ¿no? Y eso no es la solución, porque vendes tu tierra, te quedas sin tierra para trabajar y eres contratado para limpiar los baños del gran turismo que viene. Y esto es lo que se está resistiendo la gente. Sí queremos progreso, queremos desarrollo, pero no un progreso, un desarrollo que te excluya, sino que te incluya y que pueda ser en conjunto. Bueno, estamos hablando de proyectos que tienen como eje central el despojo de recursos naturales y de territorios de las comunidades para realizar negocios que benefician a un pequeño grupo de gentes. Es decir, la riqueza que se genera de ese proceso de expropiación no queda en las comunidades, sale de la región. En el plan del CIP está incluida una carretera pagada desde San Cristóbal hasta Palenque. A raíz de su ancho trazado, la carretera planeada tiene repercusiones negativas en el medio ambiente, la destrucción de tierras, la separación artificial de ecosistemas y la destrucción de corrientes de agua. Pero tampoco se pueden subestimar las repercusiones sociales en las poblaciones locales, como pone de relieve José Pérez, de un pequeño pueblo cerca de Palenque. Ahora de la supercarretera, que según dicen que va a venir, o va a llegar, se va a construir eso, pues a nosotros pues no nos conviene. No nos conviene, no es una mejoría para nosotros los pobres campesinos. Porque eso va a traer, pues, como dijera yo, va a traer perjuicio a la gente pobre. Porque al llegar la supercarretera, viene la gente extranjera, la gente rica, la gente de otros lugares, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Suben el precio de las cosas. Suben el precio de las cosas. Y la gente pobre, gente campesina, ¿dónde va a sacar para comprar algo si nosotros no tenemos sueldo? Además, no hay salidas hacia las comunidades, sino solamente hacia las grandes ciudades. Las carreteras dejan completamente al margen a la población lugareña. Prácticamente toda esta zona de tierra ejidal dañaría la agricultura, las milpas, cafetales, siembras de cafetales, yacimiento de aguas, ojos de agua, donde nuestros antepasados lo adoraban, lo conservaban, lugares sagrados. Entonces todo eso afecta prácticamente. Por eso estamos en contra de todo eso, sea como sea, pero prácticamente lo vamos a seguir defendiendo. No lo vamos a permitir de que el gobierno cumpla con ese proyecto que tiene en construir esa supercarretera. La resistencia de las comunidades afectadas contra la construcción de la carretera ya costó una vida. El 21 de julio de 2009, Aurelio Díaz fue atropellado deliberadamente por paramilitares cercanos al gobierno. Otras personas fueron gravemente heridas, pero la resistencia continúa. Muchos proyectos turísticos son presentados como turismo ecológico. El segmento de mercado prospera. Las bellezas naturales de Chiapas deben ser comercializadas sin que los visitantes tengan mala conciencia. Todos estos grandes proyectos gubernamentales y multinacionales llamados de ecoturismo, de eco no tienen nada, son turismo que explota
y aprovecha las bellezas escénicas. Pero es un turismo convencional en zonas de alta belleza escénica. Germán Bellinghausen, cofundador del diario La Jornada y corresponsal de Chiapas, ve el ecoturismo como la punta de lanza de un saqueo futuro de la región de las selvas tropicales. Porque la verdadera misión del ecoturismo no es en sí mismo. El ecoturismo es un negocio, sí, abren hoteles, pero es sobre todo abrir paso a la verdadera destrucción. Es decir, detrás del ecoturismo viene otro tipo de inversión. Para el ecoturismo se crean carreteras, se crean autopistas, se crea infraestructura, que en realidad está apuntando más bien al aprovechamiento industrial, el aprovechamiento capitalista de los recursos naturales, que hasta ahora se han mantenido más o menos intactos en las zonas todavía conservadas del planeta. Otro crítico punto central del turismo es que las personas afectadas por el mismo, a pesar de los reglamentos legales, no participan democráticamente en los proyectos. Como se opera es, el gobierno, que es el gestor de esta inversión, llega y lo que hace es cooptar a un pequeño núcleo, generalmente de los representantes ejidales, para que le den firmas y le den el aval, ¿no? Y se cumpla formalmente esto de la supuesta consulta, que eso es ni siquiera se cumple en el marco de derechos humanos, no se cumple porque se tiene que consultar en general a la población, y aquí no. O sea, lo que hace es pagarle un dinero a los órganos de representación que se venden a veces lamentablemente, ¿no? Ellos le sacan la firma y con ese aval empieza la inversión, ¿no? Y entonces esto que genera, pues divisiones. Die grundlegende Problematik bei Entwicklungsprojekten, oder sie werden auch Infrastrukturmaßnahmen genannt, wie die Förderung von Tourismus, von Ölpalmen oder von ländlichen Städten, ist, dass die Leute, die es betrifft, einfach überhaupt nicht gefragt werden. Die mexikanische Regierung hat Anfang der 90er Jahre die ILO-Konvention 169 über indigene Rechte unterzeichnet. Das ist eine Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation. Es werden da gewisse Punkte festgelegt, unter anderem, und das ist ganz zentral, dass indigene Gemeinden das Recht haben, über Entwicklungsprojekte, die sie betreffen, selber zu entscheiden. Und diese Konvention, und dass Mexiko sie unterschrieben hat, das ist überhaupt das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist, weil in keinem der Fälle die Bevölkerung, die gegen derartige Projekte ist, überhaupt gefragt wird. Gefragt werden die Gemeinden, die tendenziell für die Regierungsposition sind. Es gab oft den Fall, dass Umfragen gefälscht wurden, dass gewisse Aspekte überhaupt nicht abgefragt wurden. Das ist der erste wichtige Punkt, den die Gemeinden selber auch immer wieder betonen. El tercer ejemplo de los grandes proyectos actuales en Chiapas son las llamadas ciudades rurales sustentables. El trasfondo de estas nuevas urbanizaciones es, según la versión oficial, la lucha contra la pobreza. Pequeñas aldeas y casas aisladas serán unidas en grandes unidades para que el abastecimiento básico, como agua, electricidad, salud y educación, pueda mejorar. Entre tanto, 4 ciudades rurales han sido inauguradas en Chiapas. Con el gobernador Sabines compartimos un diagnóstico. Parte de las causas de la pobreza de México es que la gente está muy dispersa, muy repartida, muy alejada, en cerros, en colinas, en valles, en desiertos. Está muy dispersa la gente y eso también es causa de la pobreza. Hoy, aquí en Santiago El Pinar, se funda la segunda ciudad rural sustentable, gracias a la iniciativa e ingenio de la ciudadanía, el respaldo del gobierno del Estado y el firme apoyo del gobierno federal, encabezado por el presidente de la República, Felipe Calderón, para erradicar la pobreza a partir de la reubicación de las poblaciones dispersas y alejadas de los servicios básicos. Aquí está una prueba más que la política social del presidente Felipe Calderón está dando resultados tangibles. Su política de desarrollo social da resultados. En Chiapas somos testigos de cómo se está cambiando una historia de pobreza y resignación por otra de resultados y confianza. Las ciudades rurales se financian a través de la colaboración público-privada.
Una parte del dinero lo pone el Estado, otra parte la economía privada, sobre todo las grandes empresas mexicanas. Las firmas, entre ellas consorcios de los medios de comunicación y de alimentos o cadenas de farmacias, no solo mejoran su imagen pública en los medios, sino que se aseguran el monopolio en las nuevas ciudades. Desde el comienzo de este proyecto, las ciudades rurales han sido también fuertemente criticadas. Tanto los directamente afectados como organizaciones independientes, movimientos sociales, como investigadores e investigadoras, formulan hace años sus dudas. Viajamos a Nuevo Juan de Grijalva, la primera ciudad rural que fue edificada. Una habitante, que por miedo a la persecución estatal no quiere decir su nombre, se mostró en 2012 muy desilusionada por la vida en la ciudad rural. Todo lo que el gobierno prometió, todo no es cierto, todo no es como él lo prometió, ni nos los pinta bonito, mucho menos como se dice en los medios de comunicación arriba, de que estamos bien, que nada nos falta. Todo eso es mentira porque aquí nos falta todo. Vivimos en una casa que no es ni digna para una familia y compramos todo, se originan muchos gastos para ir a nuestras tierras a trabajar, estamos bien lejos. Muchos habitantes de las ciudades rurales se sienten apresados y privados de su hasta ahora forma de vida. Ha cambiado mucho. Yo le venía diciendo, pues antes teníamos que ser un pedacito de tierra. Ahorita no hay donde sembrar, donde siembro, pues. No hay donde sembrar. Y ya no se puede. Ahorita aquí tenemos que comprar maíz, tenemos que comprar el frijol y todo. Hasta la leña, pues. La leña. Pues no hay terreno para sembrar, pues aquí. Como para tener animales de pluma tampoco no se puede tener porque está muy... Es de tenerlos encerrados, ¿no? Y encerrados no, es que se críen, pues, que están los... Luego se crían muy feos. Ya tuve yo animales aquí, ya estuve cuidando animales. Luego le digo a mi esposo que aquí sí que estamos más peor. Para salir adelante, los habitantes tratan de ganar algo de dinero a través de pequeños trabajos como coser. Principalmente en lo que es el trabajo para la gente, pues somos pura gente de campesina, gente que está acostumbrada a trabajar en el campo y que nos alejó de nuestras tierras o de nuestros lugares de lo que uno dependía para el sustento de la vida, de la familia, cosa que aquí no lo tenemos porque aquí él prometió muchos proyectos, muchos trabajos para toda la gente y cosas que no es cierto. Aquí no, algunos proyectos que se iniciaron al principio de que nos trajeron acá no están ni funcionando y trabajo para la gente, pues no hay trabajo. Definitivamente aquí no hay trabajo así que productivo para sustentar a la familia, no. Aquí la gente tiene que salir fuera, ver cómo le hace para trabajar y traer el sustento a su casa. Visitamos la manufactura en la segunda ciudad rural, Santiago El Pinar. Por encargo del gobierno, se montan aquí bicicletas de carga y sillas. Pero la demanda es mínima, hay muy pocos encargos para los trabajadores. Pocos meses después de nuestra filmación, nos enteramos que a los trabajadores no se les paga más salarios y que la fábrica está a menudo cerrada. También la crianza de rosas fracasó. Los hombres se preocupan voluntariamente y por aburrimiento de las plantas que necesitan cuidado. No reciben sueldo por ese trabajo. Muchos negocios han cerrado porque los habitantes no pueden permitirse esta vida de ciudad creada artificialmente.
La gran mayoría de la población planeada rechaza vivir en las nuevas casas. Cuando la cámara está apagada, cuenta la gente que las casas son muy pequeñas, inestables e inseguras. Pues solamente dije o sí avanza hasta ahí, ¿verdad? Mire cómo está. Le pusimos ese nylon porque como no teníamos más para ni le hemos puesto repello porque a veces no da ya el sueldo, no hay sueldo, pues no tenemos como. ¿Y por qué pusieron el nylon? Para tapar, para que no azote mucho el agua, porque es que se bañaba todo y más se humedecía, capaz ya se hubiera derribado todo. Tenemos que estar secando el agua, porque, bueno, cuando está lloviendo hay que secar, porque si no el agua corre hacia toda la casa. Ajá. Eso es, y aquí pues las paredes mucho se está cayendo el material. Si lo talla uno se cae el material. Enseguida ya van a caer los bloques enteros. Mucha humedad, no sirve. Acerca de las ciudades rurales, opina Araceli Burguete que no se trata solo de aspectos económicos, sino también de una lucha encubierta contra las organizaciones indígenas autónomas y contra las fuerzas de oposición de izquierda como el movimiento zapatista. Hay una política de Estado que con un contenido fuertemente geopolítico y contrainsurgente y antiautonómico para negar la creatividad indígena, de los pueblos indígenas, para que ellos mismos hagan sus propios planteamientos de cómo quieren vivir, con sus municipios autónomos, con sus gobiernos autónomos y con sus propias formas de organización. Esto no es reconocido. Y en contra de eso hay políticas de creación de nuevos municipios, de microrregiones y de ciudades rurales. Además que hay una voluntad gubernamental de control de poblaciones. Todos estos nuevos asentamientos es control de población. En los Altos de Chiapas vive Porfirio Arias Hernández, vocero de la organización cristiana pacifista Las Abejas. Él explica por qué la población del lugar impidió la construcción de una ciudad rural en Chenaló. Ya sabemos, ya conocemos cuál es el plan o la forma de cómo hacer controlar al pueblo. Bueno, el gobierno lo quiere controlar, pero sabemos que a nosotros ya no nos puede controlar. Por eso siempre le hemos dicho a los compañeros que hagan, que resistan. Y de ahí, bueno, por ahora está cancelado la construcción de ciudades rurales en Chenaló, porque muchos también no estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Es que, bueno, hay una de las cosas más importantes, porque se tiene que respetar, se tiene que pedir o preguntarle a las comunidades qué les conviene y qué no. No puede no puede imponer nada el gobierno, porque se tiene que respetar los indígenas. Porque son indígenas, también son seres humanos que saben, que conocen. En el caso de las ciudades rurales, pues las ciudades rurales son una estrategia de simulación del cumplimiento de derechos humanos. Su discurso es que ayudan al combate a la pobreza, porque lo que hacen supuestamente, ellos dicen que la pobreza es por la dispersión de la población. Y pues bueno, ahí la principal afectación a su derecho es pues en general el derecho a la cultura, pues, ¿no? Pues todas estas poblaciones son tierras que pues, ancestralmente han vivido del campo, que son tierras además ricas, tienen mucha agua, entonces es gente que vive, pues bueno, o de sembrar sus frutas, sus verduras, o de tener su ganado, o de la pesca. Y todo esto se ve afectado cuando los meten en estos nuevos centros de población, donde ahora la dinámica es el consumo, ¿no? Entonces ya no pueden vivir de esa manera libre en
equilibrio con la naturaleza, sino que ahora tienen que entrar en la nueva lógica del consumo y del capitalismo mundial, del urbanismo mundial capitalista, que es todo se consume, nada se consigue gratis, todo se compra, y para comprar pues tienes que generar dinero, ¿no? Y entonces vales lo que generas de dinero, no vales como humanidad. Es como si yo estuviera en una prisión. Sí, yo siento así como que si estuviera así como que si estuviera en una jaula, que donde solamente me puedo mover en el lugar que es. Vivimos realmente peor que antes. Eso es la realidad que estamos viviendo aquí. Pocos años después que el gobierno y las empresas lanzaran esta enorme promoción de las ciudades rurales en los medios, el brillo se desvaneció. El nuevo gobierno está altamente endeudado. Las ciudades rurales no funcionan, tanto social, ecológica como económicamente. Mucha gente de las ciudades rurales deserta y no aceptan más tener que vivir determinados por fuerzas ajenas. Monocultivos, turismo y ciudades rurales no son los únicos grandes proyectos que intervienen drásticamente en la vida de las pequeñas comunidades de campesinos indígenas en el sur de México. Aparte de esto, hay aspiraciones de la política y la economía de extender la explotación de gas natural y petróleo, explotar la gran diversidad biológica, construir represas, introducir productos genéticamente modificados y explotar en la minería recursos naturales como oro, plata, barita, uranio y otros minerales. Estos proyectos van acompañados por una dramática militarización del país. Organizaciones de derechos humanos critican enérgicamente esta estrategia, ya que la policía y las Fuerzas Armadas actúan no solo contra grupos del crimen organizado, sino también contra movimientos sociales. Las fuerzas de seguridad del Estado son acusados por estas organizaciones sociales de cometer graves violaciones a los derechos humanos. Se agregan a esto a los paramilitares que cometen atentados contra opositores y que nunca son condenados por el Estado. La presión contra las tierras indígenas aumenta, como también aumenta la resistencia social. Nos oponemos totalmente a todo proyecto de muerte que amenace la vida en nuestros suelos. Nuestra voz es también la voz de la tierra, que está padeciendo junto con nosotros las consecuencias de acciones irresponsables que se han realizado. No podemos aceptar un proyecto más que traiga opresión, esclavitud, enfermedad, hambre y muerte para nuestro pueblo. Una estrategia de las comunidades indígenas organizadas es protestar contra los proyectos que desde su perspectiva son injustos y exigir que se respeten los derechos humanos. Una fuerza importante de resistencia son las mujeres organizadas, como las activistas de la organización Las Abejas de los Altos de Chiapas, que aquí se manifiestan contra la militarización en su región y por el respeto a sus derechos. Aparte de esto, las organizaciones indígenas organizan foros, congresos y grandes encuentros para conectar diferentes formas de resistencia en México y a nivel global. Con esto, se esfuerzan por lograr alianzas con otros sectores sociales marginados, como mujeres perjudicadas, homosexuales, trabajadores y trabajadoras, estudiantes, gente sin tierra y muchos más. Otra estrategia contra los proyectos de desarrollo impuestos es la búsqueda y creación de alternativas. Un punto central aquí es la agricultura. Viajamos a la región de Comitán,
Desde hace algunos años, el gobierno y la economía impulsan diferentes monocultivos. Las y los habitantes son obligados a cambiar sus campos de maíz por productos conformes al mercado. Pero no todos ceden a las presiones. En la región también hay comprometidos agricultores y agricultoras ecológicos. Vivimos en una zona, nosotros, de alta producción con muchos agroquímicos y hay muchísimos casos de personas con cáncer. Hay infinidad de casos también, lamentablemente, de niños que nacen deformes. Hay un montón de enfermedades entre la población que muchos no se dan cuenta y otros no quieren ver que lo provocan los agroquímicos. Los y las activistas cultivan en forma no contaminante y con conciencia cada vez mayor y en una forma de producción dirigida al autoconsumo. Esa agricultura convencional lleva toda una mentalidad bélica, ¿no? Toda una mentalidad de guerra, de destruir, porque se trata de matar las plagas, de matar la maleza, de matar todo lo que no nos gusta, cuando en una milpa hay una infinidad de vida, ¿no? Es una biodiversidad muy grande, es un ecosistema vivo y cada insecto, cada planta, cada hierba cumple una función en ese ecosistema. Entonces, la visión de nuestros abuelos de producir para alimentarse, poco a poco la han ido ridiculizando, ¿no? Diciendo que eso no funciona, que eso es atrasado, ¿verdad? Pero nosotros creemos que ahí está la base para la subsistencia de nuestros pueblos, en fortalecer la agricultura. Pero esta agricultura tiene que ser independiente, esta agricultura tiene que estar en manos de los campesinos, en manos de los pueblos pobres. El rojito es este. Entonces la agroecología vista como la posibilidad de acceder al derecho a la tierra, a la alimentación y por lo tanto a la salud y a una vida digna. Entonces se están generando alternativas agroecológicas, pero lo más interesante es que no solo vistas como el tener la tierra, ¿no? Que eso es como muy importante, sino además vistas como una forma de resistencia. Las compañeras dicen que no hay más resistencia más grande que producir tus propios alimentos, porque entonces no dependes del mercado. Más allá de los márgenes de subsistencia económica, tanto las comunidades como las organizaciones críticas al capitalismo buscan posibilidades de extender las estructuras de economía solidaria. ¿No? Entonces, por eso nosotros le damos valor a esta nueva forma de relaciones comerciales diferentes a las que el capitalismo nos impone, ¿no? Que son unas relaciones comerciales injustas, que a veces el productor no sabe a dónde llega su producto, nunca tiene una relación, un acercamiento con el que le compra. Y con el mercado solidario es todo lo contrario, un acercamiento mutuo. También no solo se interesan por el producto que les compran, sino las condiciones de vida y cómo se está produciendo y lo que requiere el producto que se está exportando, ¿no? Entonces esto anima mucho a los compañeros y a las compañeras también, y nosotros lo vemos también como parte de la economía solidaria, ¿no? Un mecanismo para ir construyendo esa otra economía también,
pues diferente a la del sistema capitalista. Tal como antes, el movimiento zapatista de izquierda sigue siendo la fuerza emancipatoria más importante de Chiapas. El 1 de enero de 1994, cuando entró en vigencia el neoliberal Tratado de Libre Comercio Telecán entre México, Estados Unidos y Canadá, comenzó la rebelión de las y los zapatistas bajo el lema "Ya basta". 12 días luchó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en forma armada contra los latifundistas y las Fuerzas Armadas del gobierno. Desde mediados de enero de 1994 se comprometen pacíficamente contra el racismo, el saqueo de sus tierras, la explotación, la discriminación y la destrucción del medio ambiente. Como consecuencia de la rebelión, muchos latifundistas huyeron. Muchos de esos terrenos fueron repartidos a campesinos sin tierra. Aquí en Chiapas, con el esfuerzo de miles de compañeros y compañeros milicianos y bases de apoyo zapatistas, hicimos una verdadera revolución agraria. Gracias a esta recuperación revolucionaria de tierras y territorios existen hoy día miles de familias zapatistas y no zapatistas que antes de 94 habían sido despojados de sus tierras, de su vida y de su autonomía. Hoy esos pueblos y esas familias tienen tierra para trabajar, tierra para construir comunidad, tierra para un futuro mejor. Las y los zapatistas son mucho más que un movimiento de protesta. Desde 1994 construyen estructuras paralelas a las autoritarias del gobierno mexicano. Estas estructuras son de base democrática. Todas las personas que tienen un cargo pueden ser depuestas en cualquier momento por la base. Hay escuelas propias, centros de salud de organización propia, una administración propia, una justicia independiente, colectivos de mujeres, cooperativas propias, sobre todo en las áreas del café y las artesanías, transportes colectivos autónomos, estaciones de radios libres y otras iniciativas. Su significación constante la probó el movimiento cuando el 21 de diciembre de 2012, en forma sorpresiva, 40.000 zapatistas se manifestaron en 5 ciudades de Chiapas. Ese día, la industria del turismo lo usó en forma comercial como el fin del mundo, conforme a las profecías mayas, aunque las transmisiones mayas hablan del comienzo de una nueva época. Las y los zapatistas, cuyas bases pertenecen en su mayoría a diferentes grupos mayas, usaron la atención de los medios a su manera. Se manifestaron en silencio, levantaron el puño izquierdo y recordaron su exigencia histórica de justicia social, democracia, igualdad de derechos y respeto por la naturaleza. Mucha gente en México y el mundo entendió ese mensaje, aunque no se haya hablado una sola palabra. Después de años de investigaciones, se desprende una conclusión central. La gente en las comunidades afectadas no necesita ayuda paternalista de los países del norte, ni tampoco de los altos círculos gubernamentales ni económicos de México, sino estructuras democráticas, respeto a su proyecto de vida y que los dejen en paz. Han emprendido la marcha, cambiaron el mundo y en forma global inspiraron a mucha gente. Su lucha por una vida con dignidad, democracia, justicia y libertad, sin duda, van a continuar.